Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué grato es estar nuevamente en este su espacio, Justicia en Democracia. Gracias, por cierto, al Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy una invitada muy especial para hablar de un tema de coyuntura, sobre todo relacionado con la gran presencia de migrantes que pueden estar en nuestro país. Y hablamos de estos ciudadanos que pueden compartir con usted el día a día. Más allá de la perspectiva social que implica el movimiento migratorio, hay también normas. Y por cierto, esta ley orgánica de movilidad humana que fuera promulgada ya en el gobierno y cuyo reglamento se diera a conocer precisamente en días anteriores, será materia del diálogo que el día de hoy abordaremos con la abogada Elizabeth Cabrera Celi. Ella es abogada en libre ejercicio, por cierto, especialista en temas migratorios. Todo lo que usted necesita saber a partir de este diálogo. Elizabeth, bienvenida y muchas gracias. Yo decía en la introducción que en realidad en el día a día podemos observar esta presencia abundante de ciudadanos de otras nacionalidades. Lo que ocurre en esta coyuntura con nuestro hermano Venezuela posiblemente nos da cuenta también de la gran cantidad de ciudadanos que han visto en el Ecuador una oportunidad distinta de vida. Ello implica que hay una, no solamente la presencia física, sino también una presencia emocional, psicológica, distinta de lo que se puede observar. Pero hay normas, reglamentos, que quizás los ciudadanos ecuatorianos desconocemos y que mucho más quienes vienen a residir en nuestro país. Vamos a abordar esta temática en función sobre todo de lo que decíamos, esta Ley Orgánica de Movilidad Humana, cuya rectoría sobre visas y movilidad humana le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. Movilidad humana que tiene también un reglamento, el 111, en donde se especifica cuáles son las obligaciones a qué se debería someter un ciudadano que desea vivir en nuestro país. ¿Qué deberíamos destacar de este proceso? Bienvenida. Ya, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, antes de abordar el tema de los requisitos que debe tener un extranjero, justamente muchas personas se preguntan por qué en Ecuador vienen, hoy actualmente venezolanos, colombianos, son acogidos muchas personas. Es justamente por este concepto que está un principio constitucional de la ciudadanía universal y de la libre movilidad, que lo ha recogido la ley orgánica, que implica que toda persona es libre de moverse en cualquier parte del mundo. Un hecho destacado en el gobierno de Rafael Correa. Correcto. ¿Que no ha tenido modificaciones ahora en el gobierno del presidente Moreno? No ha tenido. Recordemos que la Ley Orgánica de Movilidad Humana se emitió justamente en el gobierno de Correa a inicios de año y ahora con el presidente Moreno fue su reglamento. Entonces, tomando como base esto, es de que cualquiera, antes no era así, cualquier persona de diferente ciudadanía puede venir al Ecuador por un tiempo determinado como turista. Entonces, le da la apertura para ingresar al Ecuador. Claro, existen ciertas excepciones, pero que son muy puntuales, a diferencia de otros países, en las que es lo contrario, ¿no? Que cuentan primero con una visa y la excepción es que puedan ingresar libremente. Quizás este movimiento migratorio, de la manera que lo estás describiendo ahora mismo, es muy visible en países europeos, en donde esta migración que se ha registrado en los últimos años y meses fundamentalmente, pues ha visto que ha tenido como muchos límites para el ingreso de ciudadanos de otras nacionalidades a sus territorios. Se ha hablado mucho de lo que ocurre también respecto de nuestros propios conciudadanos en países de Europa, en los propios Estados Unidos, en donde la limitación se vuelve severa, difícil y dura. Por eso yo decía, más allá de abordar esta temática desde el aspecto social, habrá que verlo desde el aspecto legal, porque lo social parte de este concepto de quizás, ¿no? Estos países sin fronteras en donde todo el mundo pueda apoyarse a todo el mundo. Correcto. Pero sí hay limitantes que son válidos y necesarios. Exacto. Y eso justamente es lo que hace la ley de movilidad. Porque con el principio constitucional, que era la supremacía jerárquicamente, ya no existía el tema de sanciones ya para los que estaban en situación irregular.
¿ya? Entonces, obviamente, el extranjero se quedaba por el tiempo límite establecido, pero sin establecer ninguna sanción en sí. Pero hoy con la nueva ley de movilidad, yo creo que ese fue el objeto y fue positivo el hecho de que se establezcan un marco general bajo esta libre movilidad y ciudadanía universal. Decías en principio, y vale la pena señalar, tenemos dos posibilidades de transitar por un país distinto, ¿no es cierto? Correcto. Muchos lo habremos hecho en circunstancias de turista en otras naciones y muchos habrán hecho lo propio en nuestro territorio. Esto es un estatus, el tema de tránsito y otro, un permanente, ¿cómo se divide? Ya, ahora bien, existen algunas diferencias. Antes escuchábamos esto de el migrante, visa de inmigrante, visa de no inmigrante. Esto con la nueva ley es lo que se establece ya el transeúnte, ¿ya? Y las categorías de migratorios, visa temporal, residencia temporal y residencia permanente. Entonces, por transeúnte puede ser que esté de tránsito, ¿ya? Hacia otro país, y el que viene por turismo, ¿ya? De tránsito temporal, es decir, de tránsito Dos, de un día, 3 días o así, claro, ya. está muy Y claro. el tema de que viene el turista, que viene y se le otorga 90 días para hacer turismo, pero exclusivamente lo limita la ley, empecemos por ahí, específicamente para hacer turismo. El hecho de que, ya vamos a hablar más adelante, el hecho de que en esos 90 días él empiece a ejercer otras actividades como normalmente ha pasado de trabajo o el ejercer, bueno, de ventas o algo así, ya va a tener su sanción. Y en el tema del turismo, los 90 días también se ha ampliado porque obviamente se quiere acoger el tema social, como tú decías, era de 90 días, puede ampliarlo, prorrogarlo a 180 o por una sola vez hasta un año. Ah, mira. Pero igualmente no puede ejercer otras actividades que no sea el turismo. Claro, estamos haciendo un tema de recorrido del país y bienvenidos sean todos los turistas. Estamos Correcto. promoviendo lo que implica el hecho turístico y la repercusión económica que podría tener, pero la limitación es el ejercer cualquier tipo de actividad por la que va a recibir una remuneración. Exactamente. Exactamente. O de libre ejercicio, ¿no? Claro, porque claro. puede ser dependiente o libremente. Porque estamos viendo también que hay muchos profesionales, y ya nos explicarás, Elizabeth, que vienen, inscriben sus títulos en Y el CNSI ejercen. y empiezan a ejercer, pero para ello habrá una reglamentación. Claro que sí. Luego eso ya hablaremos de lo que es, ya eso se convierte en visa de residencia temporal. Ok. ¿Ya? Entonces, ahora bien, la limitante es el ejercicio de la actividad, ¿ya? Para los 90 días. Perfecto. ¿Ya? Pero también hablamos de una parte de que, y también está adecuado, que cuenten con un seguro de salud. Porque claro, vienen a Ecuador, puede ser que se extienda su permanencia, pero ¿qué pasa con quien cubre eso? Y eso normalmente eso es en nuevo. Europa, eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Porque lo no- decías, en Europa es un reglamento, no te dan Es visa si requisito. no tienes. Es Así requisito. así es. ¿Ya? Entonces, hoy en día en la práctica no le están solicitando, pero el reglamento, porque no se sabía si era para entrar, la ley no lo decía puntualmente, el reglamento ya lo estableció. Como turista, ¿ya? Lo ideal es que tenga un seguro, pero la exigencia en sí es, cuando pasa los 90 días, pide una prórroga, tiene que presentar un seguro, privado o público. ¿Cuál otra sería también dentro de estas limitaciones que se imponen a través del reglamento? ¿Qué otra cosa deberíamos conocer? Ya, el tema también del turismo, en el caso de los de UNASUR, por ejemplo, lo extiende a 180 días, no 90. ¿Ya? Entonces, ellos, digamos, por el tema de los convenios, cuentan con esa ventaja de los 180 días. Nuestros, decía yo, hermanos venezolanos se inscribirían en ese proceso. Claro, ya, colombianos, bien. ecuatorianos. Aunque los venezolanos tienen un convenio establecido de Ecuador con Venezuela para su estatuto migratorio en sí, ya, con ciertas condiciones. Entonces, ahora bien, viendo ya las categorías que es residencia temporal, ya, y residencia permanente, normalmente, por ejemplo, los profesionales antes venían directamente, registraban su título y tenían la opción de solicitar una visa indefinida, ¿ya? Hoy en día no. Pueden hacerlo, pero va la residencia temporal. Hay solo ya ciertos casos para esta residencia permanente, ¿ya? Entonces, ¿Residencia temporal que implica qué? ya, hay diferentes categorías, por ejemplo. Hay el tema, en el caso de un trabajador, ya sea público o privado, ya, todas estas son categorías temporales. El rentista, que es aquel que recibe una renta del exterior o del Ecuador. El jubilado, igualmente, el jubilado anteriormente iba directamente a una residencia, ya, temporal.
¿ya? Ahí hay cambio. El inversionista, ¿ya? Que es con $25,000 temporal. Antes también era directamente permanente. El deportista, el religioso, por tema, el estudiante, el profesional técnico que viera prestar sus servicios, ya sea de forma independiente o por medio de factura a una empresa. En este caso es las muchas personas que han venido a calificar, registrar su título. ¿Ya? Anteriormente tenían primero que ir a la Senacid, inscribir su título y luego eso les acreditaba para la visa. En el reglamento se redefinió eso, primero sacan su visa y les otorgan 3 meses para poder hacer la inscripción, ¿ya? en la Senacid. Ok, estamos hablando entonces de ciudadanos que tienen que demostrar que vienen con un propósito. Correcto. Todos ellos inmersos en una visa temporal. ¿La visa temporal va a durar el tiempo que se estima va a durar el trabajo? ¿Tienen máximos, mínimos? ¿Cómo se maneja? El plazo esa es muy buena pregunta, el plazo es de 2 años y renovables por una sola vez. Por eso justamente era temporal, porque anteriormente era un año, y podía ir inclusive hasta por 5 años. Entonces ahora le otorga 2 años el plazo de temporal y renovable por una sola vez. ¿Posterior a ese plazo qué ocurre? Posterior a eso, si continúa la actividad, es lo que le faculta la residencia permanente. Dice que luego de 21 meses de haber tenido la residencia temporal, puede la persona optar por una residencia definitiva que acredite esos 21 meses. ¿Y esta residencia definitiva debe cumplir otro nivel de parámetros? Sí, son requisitos esenciales los medios de subsistencia de vida, no que tenga, que no sus actos no hayan estado vulnerado las normas, ya el certificado de antecedentes penales. Siempre es importante para toda visa el hecho de tiene que presentar su pasaporte, certificado de antecedentes penales para las dos, antes solo era para las indefinidas, hoy en día es para cualquiera, ¿ya? Así que cualquier persona que quiera venir a Ecuador con el ánimo de solicitar una visa, tiene que saber que tiene que tener su certificado de antecedentes penales emitido por el país donde estuvo los últimos 5 años apostillado. Eso es básico, porque luego vienen aquí y luego les piden eso. O sea, ¿cómo hacen? A veces es un trámite personal, por ejemplo, en el caso de Venezuela es un trámite personal. Entonces tienen que regresarse a su país. Entonces, básico y elemental, certificado de antecedentes penales. Si es que está en otro país, tendrá que ser traducido. Claro. Y luego vemos el tema de la residencia permanente, como te decía, de los 21 meses, pero también faculta a quienes se les faculta así de entrada, esta facultad son quienes se han contraído matrimonio con un ecuatoriano o están en unión de hecho, tienen un hijo, ¿ya? O los dependientes. ¿Ya? Por ejemplo, que hayan tenido ya una visa de residencia y quieren amparar a sus hijos, ¿ya? O segundo grado de parientes cercanos y todo ello. Eso ya está reglamentado y se está estructurando de esta manera. De lo que conoces, ¿hay un nivel de cumplimiento de todo esto? Es decir, hablábamos del gobierno anterior porque allí se dio a conocer todo lo que implica este proceso de puertas abiertas. Y vimos una cantidad importantísima de ciudadanos de otros países que vieron en Ecuador una posibilidad, acompañado de un tema que no hay que dejarlo de lado, como es el económico. En un país en donde tenemos ingresos con dólares, para muchos se vuelve un atractivo, más allá de que otros podrán estar buscando un tema de un poco más de tranquilidad y estabilidad. Pero todo esto abrió las oportunidades para un sinnúmero de ciudadanos que venían bajo este esquema de puertas abiertas sin nada de esto. ¿Cómo se logra reglamentar a quienes ya están viviendo aquí? No, porque un poco me pongo a pensar, esto podrá ser de aquí a futuro a todos los que van a ingresar, pero ¿hay una forma de regularizar a todas las personas que se encuentran al interno? Ya, la propia ley lo establece. Quienes ya adquirieron su condición migratoria antes de esta ley, no cambian sus condiciones, ¿ya? Pero la dirección, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el coordinador zonal, tiene la facultad y tiene la potestad de hacer las averiguaciones que si la visa que tiene, la anterior, la vigente, la que tiene, corresponde efectivamente a los sustentos por los cuales se le emitió. Eso sí, puede recetar denuncias, ¿ya? Investigaciones de oficio, ¿ya? Esto también es nuevo en el reglamento. Antes no se hacía. Por ejemplo, alguien que adquirió una visa muy normal que se dio en nuestro país por matrimonio,
ya, que era de conocimiento público. Se casaban, se divorciaban y hasta la nacionalidad se les otorgaba. Ahora ya existe ya desde hace algún tiempo ciertos requisitos de que tiene que permanecer, porque alguien se casaba y un mes ya podía solicitar. Claro, claro. ¿Ya? Entonces hubo un abuso de esa norma. Entonces hoy en día, claro, si es que existe una investigación y se ha perdido el sustento por el cual se concedió la visa, ¿ya? Se puede proceder a un proceso administrativo, notificación, ejercicio de la defensa, presentar la documentación, pero se le puede hacer la cancelación de su visa. Y decías tú, a través de una denuncia, un ciudadano podría hacer una denuncia respecto de un extranjero, de un Claro. migrante. Claro, ya. Cuando tú presentas una denuncia y extranjería tiene la facultad de hacer la investigación, notificarle al extranjero que presente sus pruebas de descargo, y si no es así, o en el caso de que, por ejemplo, sacó, a mí se me ocurre, ¿no? Que sacó por el tema de un trabajo y ya no está prestando ahí los servicios Claro. en esa empresa, ¿no? Entonces ese es el medio de sustento. Ya. Se requiere mucho de la ayuda de un abogado como para poder hacer todo un trámite de estos que nos permita estar legalmente en un país. Ya. Me parece, bueno, yo soy abogada y voy a tratar de ser objetiva en esa situación, porque con el gobierno anterior de Rafael Correa, ponía unos letreros, no se requiere abogado, ya decía, todos los trámites puede hacer y todo ello. Mi respuesta a tu pregunta, siendo objetiva, yo pienso que para el inicio de saber qué calidad migratoria, para mí es muy importante el tema de asesorarse bien, ¿ya? De un abogado que conozca bien el tema. Porque normalmente el funcionario que da la información cumple su rol y está bien, pero él no es alguien que conozca jurídicamente, se ha estudiado la ley o le establezca las facultades. Entonces simplemente va a ser algo de 5 minutos, ¿ya? Y luego se van envueltos, por mi experiencia, en una serie de problemas que solicitó una visa que no le correspondía o que era mucho más fácil. Entonces, ahí pienso yo, de antemano el asesoramiento y luego puede seguir, si él decide hacerlo ya individualmente sin la presencia. Pero al inicio, para mí es muy importante cómo se va a encaminar y de acuerdo a lo que va a ejercer en el Ecuador. Este nivel de asesoramiento que bien podrían también, iniciar en este proceso de información desde mucho antes de decidir Claro, venir, ¿no? Porque claro. y lo ponemos solamente en la relación de lo que nos ha pasado a la mayoría de ecuatorianos cuando hemos buscado una visa hacia los Estados Unidos, hacia Europa, antes hacia México, otro de los procesos que también tenían que cumplir uno. Y claro, cuando íbamos a ir de viaje de turistas, había que estar muy, muy cautos y en el cumplimiento, Correcto. porque esa información debíamos tenerla. ¿Ha habido esa misma reciprocidad de otros países respecto de nuestra actual situación? Ya, cuando tú me dices, o sea, si es que... ¿Hay información en el exterior respecto de todo este cumplimiento que deberían tener los ciudadanos cuando van a venir al Ecuador? Bueno, en la página web existe, pero a veces todavía no está actualizada, ¿ya? Y bueno, se da en la página web información y existe también una línea, pero como te digo, es como la información al público, ¿no? En lo que no puedes dar más allá Claro. de lo que, o sea, por más buena voluntad que se tenga, es más allá por cada caso puntual. Existe la información general en todo ello, pero yo sí pienso, si tú vas de turismo, no hay problema, como tú dices, cuando sacamos la visa, a veces a Estados Unidos con 6 meses, decimos, voy a sacar la visa, ¿para cuándo te vas a presentar? En diciembre, enero, y uno va recabando todo ello, ¿no? Claro, yo no le veo problema si uno va de turismo, ya, porque aquí, por el tema de la libre movilidad, no existen muchos requisitos, pero ya para establecerse y para ejercer una actividad, ya, yo pienso que es importante un buen asesoramiento. Decíamos también que dentro de lo que está ocurriendo, y vamos a poner el ejemplo tan solo por la coyuntura de los hermanos venezolanos que ingresan a nuestro país en gran cantidad. Y habrá que reconocer que por donde quiera que usted vaya, pues puede toparse con un venezolano que está buscando días mejores para él y para su familia, un hecho solamente dignificable. Pero por supuesto, dentro de aquello, ¿cuántos de ellos habrán cumplido con todo este proceso? ¿Y cuáles podrían estar sobre todo exponiéndose a lo que vamos a tratar ahora mismo? ¿Y es este tema de una deportación o es este tema de una sanción? Y arranquemos con el tema de la deportación porque es un hecho quizás el más doloroso que se pueda observar. ¿Qué es lo que amerita una deportación? ¿Por qué un ciudadano de otro país podría ser deportado del Ecuador? A ver, también lo que dio anteriormente es que voy a hacer años atrás. Alguien que se quedaba más de 90 días, luego era sometido a una multa para salir del país. Tenía que salir, tenía que pagar una... Sí, o sea, bueno,
y no podía regresar por un tiempo. ¿Ya? Se eliminó eso, no había sanción. Entonces, nuevamente vamos al tema del abuso, ¿no? Cualquier persona se podía quedar el tiempo que sea y salía, ¿ya? Simplemente sabía que no tenía que regresar en determinado tiempo, ¿ya? Hoy en día, claro, ya existen unas multas y sanciones, que en el caso de que alguien, por ejemplo, se quede más allá de los 90 días permitidos, tiene que pagar un número, si no me equivoco, de 2 salarios básicos, ¿ya? Primero no podrá entrar al país en 2 años. Si es que él se queda más de ese tiempo. No, si estamos hablando de estos el turista. 90 días del turista que no ha regularizado. Exactamente, que no hizo una solicitud de ampliación de su ampliación o que está trabajando o que está en una situación irregular. ¿Ya? Recordemos que el tema de que él esté más allá del tiempo permitido no es penalizado, no es criminalizado. Está sujeto a una sanción administrativa. Que es este pago de la multa y, obvio, el no ingreso. Claro. El reglamento lo dice de que él no podrá entrar en 2 años, una vez que sale, o salvo que haya pagado una multa. Se libera de esta situación. Salvo que se haya pagado una multa. Lo uno reemplaza lo otro. Claro, salvo que haya pagado una multa, como que se levanta esta limitación. Y podrá ingresar luego con una visa que le concederá el consulado. Estamos hablando, y vamos a ejemplificar un poco para que los ciudadanos entiendan, he permanecido más de 90 días aquí, y claro, sin regularizar mi estancia, tengo que pagar esta multa de los 2 salarios básicos unificados. Con ello, ¿me levantan la sanción? ¿Yo puedo salir del país y volver en una semana? Si ya no hay esta limitación de los 2 años porque pagué la multa, ¿o entendí mal? No. A ver, siempre el turista tiene la posibilidad de entrar al Ecuador 90 días, máximo en un año. Ya. ¿Ya? Entonces, si se ha quedado más tiempo, la limitación es para que no tenga los 2 años. Él puede ingresar luego de los 9 meses que le completen su año. Perfecto, está claro. Ya. Con ello puedo ingresar nuevamente bajo el mismo estatus de turista. Correcto. ¿Cuáles otras sanciones se prevén? Ya, también, por ejemplo, luego de los 9 meses que estuvieron, a ver, un momentito. Aquellos que se les identificó que estaban haciendo una actividad diferente a la permitida, también establecen sanciones. Una vez de que no se ha verificado que efectivamente, pongo el ejemplo, un extranjero sacó visa de estudiante, ya es muy típico, hasta en cursos se suelen sacar de estudiante y él está trabajando. ¿Ya? Una vez que existe ya la verificación, existe el proceso administrativo, ¿ya? Puede haber una cancelación y puede haber sujeto también a sanciones. ¿Ya? Estamos hablando de una persona que vino a estudiar, pero puede ser que esté estudiando y trabajando por estar realizando esta segunda actividad, va a ser sancionado. El hecho, a ver, tú me dices, digamos, que sacó la visa de estudiante y adicionalmente, porque hay un caso sería que alguien sacó y simuló que va a estudiar y va a trabajar, ¿no? Ya, pero alguien puede ser que está estudiando y está trabajando. Ya, para mí ahí lo que más se adecua es que tiene que sacar una visa que le permita ejercer libremente y recibir una remuneración de trabajo en cualquiera de las situaciones. Oye. Ya. Otro tipo de circunstancia en la que podría verse también es un extranjero que digo, si es que vino y tú decías, está dedicándose a una cosa distinta a la que habría notificado en su ingreso al país. ¿Qué pasa con ciudadanos que vienen a ejercer determinadas actividades sin el respaldo suficiente? Porque yo decía, hay muchos ciudadanos que vienen, registran un título y pueden ejercer la actividad para la cual están registrando esta acreditación. Habrán ciudadanos que vienen a ejercer circunstancias que no están ligadas al conocimiento que están ejerciendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso puede generar un conflicto social, un conflicto económico y hasta un conflicto también de su propia estancia. ¿Para ellos hay sanciones diversas o es simplemente que se coteja igual dentro del parámetro de hacer una actividad para la que no habían pedido permiso? Bueno, en el caso de esto de los profesionales, yo pienso que eso estaría sujeto a una interpretación por parte de la autoridad administrativa, porque se me ocurre que viene una persona, un abogado, registra su título, ¿ya? Pero le dan su visa de profesional, pero él, por A o B motivos, no encuentra clientes para poder ejercer, ¿ya? O le resulta, ya se vio acá y le resulta difícil ello, ¿ya? Podría ejercer
con otra actividad. O sea, yo le veo como que no se contrapone, ya, en ese sentido, porque la visa de profesional no obliga a ejercer a que sea efectivamente solo esta actividad. Pero bueno, este es mi criterio. Yo pienso que estaría sujeto al criterio también de la autoridad competente en este momento. ¿Qué pasa ahora con los residentes permanentes? Ellos tienen otros niveles no sé, pues de limitaciones o de cumplimientos. Había una diferencia antes, por ejemplo, de la visa de no inmigrantes. Ellos no tenían la cédula. ¿Ya? Solo tenían los residentes, los indefinidos, ¿no? Tenían la cédula de identidad, ¿no? Y con ello inclusive, en cuestión de, recuerdo muy claramente que un cliente que me decía, me sale más barato el viaje a Galápagos siendo residente. O sea, yo desconocía eso. Entonces, habían ciertas diferencias, o que si ellos ya estaban por largo tiempo, querían tener su cédula, ¿no? Que les faculta para los bancos y todo ello. Hoy en día... La cédula no implica nacionalidad. No. Muy bien. No, cédula de identidad, ¿no? Para todos los ecuatorianos se eliminó, ¿no? Cédula de ciudadanía, pero para los extranjeros sigue habiendo la cédula de identidad. ¿Ya? Ahí está entonces la diferencia. Exactamente. Ya una vez que se naturalizan, se convierten en ciudadanos, ¿no? Pero eso no significa que no tengan los mismos derechos que los nacionales. Lo que no pueden tener son los derechos políticos, ¿ya? Aunque hoy en día también pueden votar, pero es facultativo, ¿no? Claro, de todos estos cambios que se dieron en el último gobierno y que nos tiene realmente con un proceso de confusión. Pero ahora, vamos nuevamente a esta estancia de los ciudadanos que vienen y ya tienen esta residencia permanente. ¿Permanente que les obliga a vivir en nuestro país de manera corrida? Ya. Voy a citar, bueno, eso es una inquietud de algunas personas, que la residencia temporal, la permanente tenía la limitación que durante los 2 primeros años, ya, ellos no podían salir más allá de 90 días, ya fuera del país, los 2 primeros años, o perdían su calidad migratoria. Ya, esto es una pregunta, ¿y ahora qué pasa con nosotros? Ya, hoy en día en los residentes temporales establece esta limitación, antes no le existía. Ya podían estar libremente y todo eso. No, ahora sí. Si durante los 2 primeros años ellos se suman los 90 días, perderían y están sujetos también a una sanción, ¿ya? Una sanción pecuniaria. 90 días sumados. Sumados. Un mes, ¿ya? Y en los permanentes se extendió a 180 días durante los 2 primeros años. Es más amplia, ¿no? Claro. Porque a veces era como que, no sé, medio año trabajo aquí, medio año trabajo allá y no había problema. Claro. Ahora eso no es viable. Claro, no, en la residencia, no, antes en la residencia permanente eran 90 días, era muy poco tiempo, que a veces ciertos ejecutivos no, porque pasan viajando mucho con unas multinacionales y rápidamente perdían su calidad, se les cancelaba. Hoy en día se amplía a 180 días, existe esa facultad, no pasa nada. Si en 180 días puedo estar en lo que corresponde a mi actividad. Correcto, 180 días acá, 180 días allá, por ejemplo. ¿Estas sanciones involucran exclusivamente el tema de no poder ingresar al país o también hay una multa? No, paga la multa y puede ingresar al país, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Si es residente, en el caso de las permanentes, se le cancela. Y eso no significa de que tiene la facultad de solicitar nuevamente. Ah, no hay limitación para aquello. No, porque se le cancela el tema de, por el transcurso del tiempo que no ha cumplido esta obligación, se le hace una cancelación en el caso de que fue una reincidencia. Si estamos estableciendo todas estas cosas que resultan ser nuevas, ¿no es cierto? Que resultan ser todas estas modificaciones, los abogados que se dedican a los temas de migración tendrán que estar en una revisión constante de lo que implica ahora mismo este reglamento, como para poder asesorar de la mejor manera a estos ciudadanos. ¿Ha habido muchos ciudadanos sancionados? Bueno, esto es nuevo ahorita, el tema de las sanciones. Como había dicho anteriormente. Desde este mes de agosto. Sí. Todavía yo pienso que tomará su tiempo para que exista la implementación. Ya. Y nos parece interesante que podamos resolver además sus inquietudes, porque una de las cosas que nos piden que aclaremos a profundidad es lo que tiene que ver con estas visas de residencia temporal. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir? Y yo veía que un pasaporte válido con una vigencia no menor a 6 meses, este certificado de antecedentes de los que hablaba precisamente Elizabeth, la acreditación de los medios de vida lícitos que permitan al extranjero y a su familia, el pago de la tarifa, que es, por cierto, ¿cuánto? El 50 de solicitud, ya, y luego es, si no me equivoco, 200 es en la temporal y también en la permanente. Sí. Y un formulario de solicitud. Sí.
Vamos especificando un poco qué implica claramente esta visa de trabajo, por favor, Elizabeth. Ya, en el tema de la visa de trabajo, exclusivamente se refiere, esta visa es para dependientes, el dependiente bajo nómina, ya sea en una entidad pública o en el sector privado. No está el profesional en este tipo de visa. Ok, en esta visa de trabajo. Correcto. Estamos estableciendo que en nuestro país, pasados los 3 meses, tienes un contrato indefinido. Correcto. Sí, estamos hablando del área, fundamentalmente del área privada. ¿Mismo aplícase a un extranjero? Eso es facultad de la empresa. Yo he conocido muchos casos que el extranjero pide que se elimine esto, porque dice, sí, ya vengo, me va a dar una visa, deme indefinido, ¿no? Yo pienso que es facultad de la empresa, de ponerle el término de prueba, claro, ¿ya? Y que sea indefinido. Porque quizás de aquello se trata, ¿no es cierto? Traer una persona que esté capacitada para X tarea por un periodo de 1 año. Y claro, ese sería el establecido. Pero como aquí la contratación se volvió indefinida después de las reglamentaciones que se hizo, pues podría estar también relacionado con aquello. Claro, esta visa se la llama, digamos, en la práctica, que es auspiciada. ¿Ya? Porque depende básicamente que la institución, la organización le va a auspiciar al trabajador su visa. Entonces, los elementos esenciales que se van a presentar son los de la empresa o lo de la institución. Antes normalmente había el tema de que se tenía que pedir una autorización laboral, ya eso se eliminó. También era importante este tema que algunos decían en protección de los ecuatorianos, había el 80-20 claro, de la nómina, solo el 20% podía ser, el 80% de los ecuatorianos. No existe. No existe este tema. Y aunque no tiene que ver con el tema migratorio, sí es un tema válido porque quizás uno de las cosas que usted y cualquiera de nosotros habrá escuchado es el hecho de que en muchas empresas, y yo veía recientemente en un servicio de salud una gran presencia de ciudadanos extranjeros atendiendo en el tema de la salud, ¿no? Y claro, hay quienes pueden sentirse afectados por la presencia de este número importante de extranjeros que dicen, bueno, porque a ellos les pagan de manera distinta. Es decir, quizás con sueldos que puedan ser menores a los que podría ganar un ecuatoriano. La norma estimula, de alguna manera, estimula esto. ¿Es viable que se den circunstancias como estas, que a un extranjero se le pueda pagar menos? ¿A un extranjero necesariamente tendrá que también afiliársele a la seguridad social? ¿A un extranjero se tendrá que pagar también su impuesto a la renta en lo que corresponda a sus obligaciones con el SRI? ¿Cómo se maneja esta condición? Ya, recordemos que justamente lo menciona dentro de los principios y la Constitución, el extranjero tiene la misma igualdad que el nacional. Tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿ya? El hecho de diferente sueldo y todo eso no aplica, ¿ya? Que en el caso de los ecuatorianos, por ejemplo, yo he escuchado el caso empleadas domésticas, claro, ya, extranjeras, no tienen los documentos y le pagan mucho menos del salario básico que corresponde a una empleada doméstica, ¿ya? Esto también en la ley establece que se sancionará, todos tienen que estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en el caso que no esté, se le sancionará a la empresa, persona natural, persona jurídica, que le haya contratado, ¿ya? Tal cual como sería con un ecuatoriano. Correcto, tal cual. ¿En el tema impositivo? En el tema impositivo igualmente rigen las mismas normas, ¿ya? Solo existen excepciones cuando viene, por ejemplo, antes había esta famosa que me han preguntado mucho, lo voy a citar, ¿qué pasó con la visa de actos de comercio? ¿Cuál era? Ya, que era que se otorgaba por 6 meses. 6 meses venía una persona, podía dar un curso o venía por negocios. Ya, por unos negocios 6 meses. Inclusive también le daban la facultad podía en la práctica facturar, trabajar o algo así. Ya, esto ya no existe. Ya, esto de los 6 meses. Existen los 6 meses, recordemos, prorrogables de los 90 como turismo. Ya. Los 6 meses antes se abusaba del tema de actos de comercio. Todo se lo entraba como actos. Realmente para quienes hacían actos de comercio, negocios, era una buena opción, ¿ya? Pero se tiene que ahora definir cuál es la actividad, ¿no? Puntualmente, ya, claro. Puntualmente. Y que existe también el tema, por ejemplo, de los servicios profesionales, que se establece por honorarios,
carta de auspicio, que viene una persona, Una una especie de multinacional. invitación. Claro, una persona del extranjero, las multinacionales que viene un expatriado, ya se traslada de, se me ocurre, España, México, al Ecuador, a la misma empresa, ¿ya? Entonces le auspicia y existen los documentos de la empresa, ¿ya? O el apoderado general o el presidente de la empresa que viene a constituir, ¿ya? Su fundamento es el nombramiento inscrito en el registro mercantil, que también esas cosas ya no han variado en sí, entonces ese es el sustento y sigue habiendo. ¿Y para un trámite de esos cuánto tiempo le podría tomar a un ciudadano para legalizar todo este proceso? Bueno, primero tendría que tener este documentación base, que será dos, tres semanas, se me ocurre, previamente, y luego el trámite de la visa, que es, no podría decirlo, ha estado un poquito demorado últimamente por justamente el tema del reglamento que recién se emitió porque no tenían claro, pero pienso yo que podríamos estar hablando 3 semanas aproximadamente para que se le otorgue su visa. Trámites a cumplir en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto. Sí, ahí se puede realizar todo. Ampliemos un poco el tema de la visa de rentista, si bien ya lo explicaba Elizabeth, pues uno entiende, ¿no? Alguien que tenga una renta que provenga, obvio, de actividades lícitas. Correcto. Correcto. Puede ser del extranjero o puede ser del Ecuador. Es decir, compro una propiedad o una inversión en un banco y esa renta me garantiza la posibilidad de tener la visa. Sí, ahí con lo que tú dices compro, podemos confundirnos con el tema de la inversión. Ok, ¿Ya? Vamos a aclarar. Entonces, yo tengo un bien en el extranjero y recibo una renta de $1,500, ¿ya? Como renta mía. Ese es mi habilitante para poder solicitar. Que deberá ser demostrado, obviamente. Claro, ¿ya? Y ahí similar, digamos, la inversión. Yo tengo la inversión, la renta puede ser del extranjero o de aquí del Ecuador. La inversión tiene que ser en el Ecuador. O sea, la inversión. Sí, hoy en día es de 25,000. Perfecto. Ya, entonces puedo ser una póliza en el banco que la tengo que mantener mientras tenga, esa es la garantía de mi visa. ¿Ya? Mientras estoy en esta condición. Mientras estoy en esta condición, en la práctica es de que eso lo tiene en custodia el Banco Central, esa póliza, ¿no? Porque ese es el sustento de la visa. Y claro, puede ser un bien inmueble o invertir en una empresa, Claro. pero a través de acciones. Claro, a través de acciones. Y bueno, el ministerio hará las verificaciones de los montos en cada caso. Claro que sí, y está claro entender aquello. ¿Y un jubilado? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un jubilado? Ya, ¿La renta igual? ¿Su ingreso? Sí, su ingreso tanto puede ser en el extranjero. Hemos tenido muchos casos de los jubilados, ¿no? Que buscan una tranquilidad en nuestro país y lo que tienen que demostrar es justamente un documento que certifican que reciben un monto mensualmente. Pues no es una cosa tan sencilla como uno pensaría el hecho Ya. de estar en otro país, pero Ya. mucho más de regularizarse, porque esa debería ser como la premisa más importante, donde quiera que vayamos, estar dentro de las normas. Estamos viendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, más allá de que muchos ciudadanos están regularizados, pues hay políticas que podrían variar y que no permitirían su permanencia. Yo tengo que hacer una ligera pausa ahora mismo para volver nuevamente en este su espacio, Justicia en Democracia, en nuestra parte final. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Como lo habíamos advertido, estamos nuevamente aquí en este espacio hablando de lo que tiene que ver con la movilidad. Y hablando de la movilidad en el interno, Ecuador en los últimos años ha mantenido, si bien durante toda nuestra historia se han ido suscribiendo determinados convenios, arreglos, acuerdos, como quiera que se los pueda ver en esta relación que mantenemos con otros países, si bien hablábamos antes de que las condiciones de quienes habitábamos en la Comunidad Andina de Naciones tenían unos estatus distintos, ¿no? Estas aperturas de fronteras. Posiblemente ahora hablamos del Mercosur, quienes conforman parte de UNASUR, y hay otra infinidad de convenios que dan categorías distintas, que dan manejos distintos en estas relaciones bilaterales. Ya, bueno, este tema de por convenios está dentro de lo que es de la residencia temporal. Es una de las categorías que es por convenios. ¿Y quienes entran? El Ecuador ha suscrito convenios en tema de residencia con algunos países. Por ejemplo, tenemos el estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela, que les otorgan una visa, ya, específicamente para los venezolanos, que es una temporal cumpliendo con unos requisitos que dice el estatuto,
¿no? Que es muy sencillo, ¿no? Ellos no tienen que, o sea, no tienen que acreditar en sí medios de subsistencia, sí, lógicamente, pero no una actividad que vayan a realizar. Entonces, les faculta, ya, por medio del convenio, a otorgarles bajo los requisitos que establece eso. Otra hay por el convenio de Mercosur, ¿ya? También para todos los países, que se le otorga por 2 años y también es muy sencilla en el tema de los documentos. Básicamente es el pasaporte, el certificado de antecedentes penales, medios de subsistencia que se la dan por años y también luego ellos tienen la facultad, los de la Mercosur, de luego pedir pasado ese tiempo su visa de residencia, como habíamos dicho, pasados los 21 meses, ya de solicitarlo el tema de la residencia permanente. Y estamos viendo que muchos están cumpliendo precisamente con ese esquema. Correcto. Ahora, los movimientos migratorios no son exclusivamente de personas, o sea, de ciudadanos de manera individual. Estamos viendo familias enteras que están trasladándose acá. Hay cumplimientos diversos en esta circunstancia. O sea, yo puedo demostrar que tengo una posibilidad de ingreso o posiblemente que con mi título va a permitirme lograr un puesto de trabajo que ampliaría esta capacidad de ingresar al país, no solamente la mía, sino la del núcleo familiar que represento. Ya, bueno, dependiendo la categoría de migratoria que se va a solicitar. Si yo estoy solicitando por contrato de trabajo, auspiciado por una entidad, ya, obviamente el contrato, ahí no me van a pedir tanto los documentos de subsistencia para el extranjero y su familia, ¿no? Porque está como basado, auspiciado por una entidad que le va a permitir sus ingresos, ¿ya? Y el extranjero verá la forma para poder solventar los gastos de su familia, ¿ya? En otros casos donde sea individual, que sea amparado, ¿ya? Tampoco ese es el tema, sino el sustento. Recordemos que lo que se va a verificar es lo que acredita la visa. El hecho de que sus amparantes sean ya esposa o familia, ya no es tanto es el tema de los medios. Pero puede un ciudadano pedir su visa y la de su familia presentando solamente la persona que está solicitando la visa como responsable económico de este núcleo familiar, presentando esta capacidad. Yo le voy a poner ejemplo. Viene un médico, posiblemente, ingresa su título, legaliza. Pues yo podría pensar que un médico que va a venir a trabajar acá va a poder mantener a su familia. ¿Así funciona esto? Si yo estoy demostrando mi capacidad posible de tener un ingreso, ¿puedo traer a mi familia? ¿O es que cómo debería yo garantizar aquello? O sea, en el caso del médico, él va a pedir lo que le va a sustentar la visa de profesional, bueno, es su título, ¿no? Saca su visa, se inscribe en la CENACID, se le registra el título, pero para pedir a su amparo, claro, van a pedir los medios de subsistencia, de cómo va a poder amparar y cuáles son los medios lícitos de sus ingresos que le van a permitir amparar, ya sea a su esposa y sea a su hija. O sea, sí, es porque eso ya está que va a amparar en sí. Claro. En los de permanente es indispensable que le presenten y ahora establecen, por ejemplo, el tema de una entrevista, ¿ya? Y verifican documentos para el tema de la permanencia. ¿Qué está haciendo el extranjero? ¿Ya? Cuentas bancarias, certificado de trabajo, en donde se acredite que recibe un ingreso. Claro, lo mismo podría ocurrir con un jubilado, porque el jubilado puede ser el caballero y la pareja no puede estar en esa misma condición, pero no quiere venir solo, quiere venir con su pareja. ¿Cómo acredita entonces a su pareja en ese momento? Bueno, acredita con la partida de matrimonio. Con la partida de matrimonio apostillado. Aunque la otra persona no tenga este estado de jubilación. Claro, bueno, ahí podrían pedir cada uno independientemente, pero claro, también tienen la facultad de pedir por medio de amparo, ¿ya? Porque es su cónyuge. Claro, y esto le va a dar esta condición de protección. Claro. Pues, sí. Elizabeth, no sé, ¿cómo deberíamos terminar este espacio con una recomendación final para quienes nos están escuchando? Bien decías tú, este tema, desde lo legal, amerita una reflexión que nos debería llevar a pensar en que no es un trámite tan simple, ¿no? O al menos que sin ser complicado, pues podríamos hacerlo mucho más ágil con la presencia de alguien que sepa cómo hacerlo. Claro, sí, bueno, siempre mi recomendación es el tema de que si la persona quiere establecerse en el Ecuador, busque una asesoría adecuada para efectos de que primero tenga claro cuánto es el tiempo, porque a veces puede buscar una asesoría y ni siquiera la persona sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, identifique
él visualiza el tiempo que quiere estar, la actividad o las actividades que quiere ejercer, porque existen muchas categorías que solo una persona le pueden proteger. Y mientras se conversa se podría ver cuál es la más adecuada y a largo plazo y la más ágil, porque puede ser que elija una de que sea mucho más difícil teniendo otras opciones y que se lo haga, como tú bien decías, con un tiempo de antelación previo a venir hacia el Ecuador, ¿ya? Más allá de esta urgencia que puede presentarse para muchos de salir de un país tan convulsionado, hemos puesto el caso de Venezuela, quizás por la cercanía, pero puede ser de cualquier otro lado, que vienen a buscar en el Ecuador una circunstancia distinta a la que están viviendo, pero como a todos nos exigen en el mundo, el cumplimiento de la norma debería ser la primera reflexión que usted haga. Yo quiero agradecer y mucho su concurrencia, como siempre, en este espacio de los días miércoles. Además, a Elizabeth Cabrera Celi, ella es abogada, decíamos, en libre ejercicio, especialista en el tema migratorio, a quien usted podría acudir si tiene cualquier nivel de inquietud, al Colegio de Abogados de Pichincha, por colaborarnos en este espacio. Hasta el próximo miércoles.